Aprendices, buenos días, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí, tan puntuales, comprometidos con esta formación. Les habla la instructora Mónica González, soy la instructora encargada de orientarles esta formación titulada Ingresos y Gastos Personales. Vamos a llevar a cabo entonces la asesoría en línea o la sesión en línea número 2, programada para hoy, mayo 19 de 2016 a las 7 de la mañana. Bien, esta es la agenda que desarrollaremos. Saludo y bienvenida a las actividades que llevamos a la fecha. La unidad temática número 2 de manera muy general, la actividad a desarrollar de esta unidad número 2, despejamos inquietudes, dudas, concluimos y nos despedimos. Bien, reciban un saludo de bienvenida a esta segunda conferencia. Es muy importante y grato que hagan parte activa y por supuesto que hagan uso de las nuevas herramientas que aporta la formación virtual. El participar en estos espacios asincrónicos es muy importante porque reduce esa brecha pues, de la formación virtual y les permite llevar un acompañamiento, una orientación en el desarrollo de esta formación. Recuerden, por supuesto, que tenemos 5 canales de comunicación. El primero es el foro Dudas e Inquietudes, el segundo es la bandeja de mensajería interna dentro de plataforma, el tercero es vía correo electrónico, el cuarto vía WhatsApp y el quinto llamada telefónica. ¿Listo? Por si cualquiera requiere pues contactarse conmigo. Bien, espero se encuentren muy bien y continuamos entonces. A la fecha, ¿qué actividades llevamos? Pues las actividades iniciales, como es bien sabido por todos, lo mencionamos en la sesión anterior, siempre en cualquier formación virtual del SENA de complementaria, inclusive también de titulada, es decir, un técnico, un tecnólogo, una especialización tecnológica o un curso corto, siempre que sea impartido por el SENA, ustedes deben desarrollar estas 3 actividades iniciales. El foro social, actualizar datos en Sofía Plus o en su defecto en Betova, que es la plataforma que apoya Sofía Plus, y participar en el foro social. ¿Bien? Es importante tener en cuenta que estas actividades pues, no son calificables, pero sí nos aportan muchísimo para tener éxito en la formación. Bien, de la semana 1, que ya la terminamos el día de ayer, tuvimos por desarrollar un taller específicamente sobre un informe financiero diagnóstico personal. Ya una vez entonces se socializó lo que correspondía a esta actividad de la semana inmediatamente anterior, vamos con entonces el tema de la semana actual. La semana actual corresponde a trabajar el tema de los gastos. Bien, ¿qué es un gasto? Pues un gasto se define como toda erogación monetaria o cifra que realiza en la que incurre una persona, un hogar o una empresa con el fin de satisfacer necesidades o cumplir obligaciones dentro de un determinado periodo. A diferencia de una inversión, porque es muy diferente el gasto a la inversión, el gasto representa una salida de dinero cuyo retorno económico directo no se espera ni en el corto ni en el mediano, aunque puede generar beneficios tangibles o indirectos, por ejemplo, pues salud, bienestar, educación. ¿Listo? Esto es importante tener en cuenta que una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Ahora vamos a entrar a plataforma, vamos directamente a navegar en plataforma, a descargar el material de formación que tenemos en plataforma, que hace referencia pues al tema que tratamos en esta semana número 2 y tiene que ver con los gastos. Aquí estamos ya en plataforma, como indiqué, como di la inducción la semana anterior, ustedes ingresan a la formación. Es importante que tengan en cuenta que nuestra formación tiene un código o un número. En este caso es este 3502077. ¿Por qué lo hago referencia? Porque muchas veces en este momento yo estoy impartiendo formación, es decir, estoy atendiendo formación en 4 fichas que son exactamente iguales, pero que tienen aprendices diferentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes me escriben al correo electrónico, es importante que me mencionen a qué ficha pertenecen, cuál es el número de la ficha. Porque, pues como les menciono, tengo 4 fichas que manejan el mismo tema, pero que son aprendices diferentes. Entonces, para poder, por ejemplo, instructora, buenos días, es que tuve una novedad con la evaluación, con el taller de la semana número 3, para que por favor me revise porque no puedo subirlo nuevamente. Entonces, me debe por favor decir cuál es el número de la ficha para entrar yo directamente a esa ficha y poderlo ubicar, porque si no me quedaría pues mucho más complejo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces el menú general de la formación, como les dije la vez pasada. Tenemos los anuncios, que es muy importante permanentemente estarlos revisando para ver qué ha ido pasando, cómo vamos avanzando en la formación, la carpeta de información general, el cronograma,
las actividades iniciales de las que le mencioné ahorita, el foro social, el sondeo, que es un sondeo, una evaluación de conocimientos generales, no calificable, y actualizar los datos en Sofía, ¿bien? Y encontramos cada semana en una carpeta. Actividad 1, actividad de aprendizaje 1, quiere decir semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces ya abordamos lo que corresponde a la semana 1, es decir, a la actividad de aprendizaje 1, vamos para la actividad de aprendizaje número 2. ¿Qué encontramos aquí? La guía de aprendizaje. Recuerden que es importante descargarla para poder dar lectura a cómo se desarrolla la evidencia, es decir, la tarea que tenemos que hacer en la semana. ¿Cuál es la tarea? Aquí está. Todo lo que ustedes vean que dice EB significa evidencia, es decir, evidencia es igual a tarea. Lo que pasa es que en nuestra institución a las tareas les llamamos evidencias. En otras instituciones, por ejemplo en la universidad, les llaman tareas, o en el colegio, o en un instituto. Nosotros llamamos evidencias, ¿bien? Y pues en vez de mencionar el tema de la semana, por ejemplo, unidad temática, hablamos desde actividad de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuál es la única actividad para desarrollar en esta semana 2? Esta evidencia o actividad que se llama bitácora de decisiones financieras. Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste. Ustedes al descargar la guía y leerla van a encontrar otras evidencias a desarrollar. Es importante tener en cuenta que esas no se desarrollan. La única que desarrollamos es esta que está acá. ¿Listo? Entonces leemos dentro de la guía, buscamos esa evidencia, cómo se hace, y una vez ya tengamos claro cómo la hacemos, procedemos y luego sí entramos y la subimos. ¿Listo? Entonces esta es la guía que nos indica cómo hacer esa evidencia. Debajo encontramos el material de la semana. Pues aquí tenemos gestión eficiente de ingresos y gastos. Estamos todavía con la semana anterior porque en la semana anterior trabajamos la primer parte de este material, todo lo que corresponde a los ingresos, y hoy vamos a trabajar todo lo que corresponde a los gastos. Entonces en el mismo material de la semana anterior también está lo de esta semana, por eso está el material allá y el material en esta semana. ¿Listo? Vamos entonces, pero aquí encuentro que, ok, permítame un segundito, voy a salirme de acá. Quiero entrar a ver, pero aquí no me deja, mentiras. No, tocó seguir acá. ¿Listo? No, pero no quiero. Voy a salirme de acá, permítame un segundito. Y creo que no estoy compartiendo con ustedes. No. A ver, es que esto me queda acá y no me gusta y no me deja mover esto. A ver, vamos a intentar abrir nuevamente esa ayuna a ver si me deja. A ver. Ok, ya estoy acá. No, mentiras. Venga, a ver, hacemos una cosa acá. Duplicar. Vamos a duplicar. Es que no me deja regresar porque me quedó el banner de la grabación acá. Bueno, vamos a trabajar con esto porque no tenemos más por ahora. Entonces, yo quería proyectarlo directamente desde... Ok, acá. Listo. Ahí ya están viendo entonces mi pantalla. Aquí tenemos el material en versión PDF, ¿listo? También está interactivo, me gusta mucho interactivo, pero pues siempre recomiendo que el material que está en PDF, que es el mismo interactivo, lo descarguen y lo guarden en su computador, ¿listo? Entonces vamos a hablar sobre los gastos. Entonces nos desplazamos hacia la parte inferior. Aquí trabajamos los ingresos que ya los trabajamos en la sesión anterior y aquí ya llegamos a... específicamente al tema de gastos, ingresos, bajamos, nos desplazamos por acá y vamos a llegar al tema que nos corresponde el día de hoy, que es los gastos. Vamos acá, acá, listo. Dice que entonces un gasto, ¿qué es? Pues cualquier erogación monetaria que realiza una persona, unidad económica, con el fin, o unidad económica. ¿Qué es una unidad económica? Pues una empresa, con el fin de satisfacer las necesidades o cumplir obligaciones. Tenemos varios tipos de gastos. Tenemos los gastos opcionales. ¿Cuáles son los gastos opcionales? Pues los que no necesariamente yo debo, en los que yo debo incurrir, ¿ya? Están relacionados con un deseo, con una decisión voluntaria, con una preferencia. Por ejemplo, cuando voy al cine, cuando como en la calle, cuando quizás pago una boleta para un concierto, ese es un gasto opcional.
El segundo tipo de gasto es el esencial o flexible. Este gasto corresponde ya a ese que es importante y necesario para mantener una calidad de vida adecuada, ¿cierto? ¿Yo puedo ajustarlos? Sí. ¿O yo puedo diferirlos? Sí. ¿Qué es diferirlo? Es decir, que un gasto lo divido en 6 cuotas, 8 cuotas, 10 cuotas, depende, ¿no? Por ejemplo, comprar ropa, servicios de salud, o algunas cosas que necesitemos en el hogar. No urgentes necesariamente. Sí son esenciales, pero no urgentes. Vienen los gastos fijos o recurrentes. Estos son que generalmente tipos de gastos en los que tenemos que incurrir frecuentemente o de manera permanente. Entonces aquí encontramos el arriendo, los servicios públicos, la cuota de un préstamo, un seguro, ¿listo? Estos ya tienen un vencimiento regular, digamos que son los gastos en los que yo ya sé que tengo que incurrir durante 1 año, 2 años, 3 años. Luego vienen los gastos imprevistos o de emergencia. Estos son los gastos, como su palabra lo dice, su propia concepto lo dice, surgen como consecuencia de una situación inesperada, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, una reparación porque se me dañó algo en casa, se me le dañó algo al carro, se dañó mi computador y mi computador es mi herramienta de trabajo, entonces es importantísimo mantener un fondo de reserva o un plan de ahorro para afrontar esos gastos. Generalmente no tenemos la cultura del ahorro y hay veces sucede que nos llegan esos gastos imprevistos varias veces, inclusive durante el mismo mes. Casi siempre pasa que a uno se le daña algo y luego se le daña otra cosa y luego otra y luego otra. Y como no hemos sido muy juiciosos con la cultura del ahorro, no hemos hecho un ahorro preventivo, que me permita asumir esos gastos imprevistos y me toca incurrir en un préstamo. Entonces lo que hago es endeudarme. Vienen los gastos discrecionales. Son aquellos gastos voluntarios destinados al disfrute personal o al bienestar emocional. Yo los elijo conscientemente para el placer o el confort. Por ejemplo, un viaje, un regalo, un tratamiento estético. También es muy importante que planifiquemos estos gastos. Por ejemplo, si vamos a darnos un viaje, lo más recomendado es que en este caso lo planeemos con antelación y lo paguemos anticipadamente al viaje. Es decir, que si queremos irnos a fin de año de paseo, entonces empecemos desde enero a hacer ese pago de ese viaje de manera que cuando llegue la hora de ir a disfrutarlo, inclusive ya lo hayamos pagado y tengamos inclusive el dinero ahorrado para gastar en lo que corresponde dentro del viaje. Eso significa, por supuesto, que estamos desarrollando un hábito saludable financieramente. Vienen los gastos hormiga, aunque son de pequeño valor, pero de alta frecuencia, son gastos, son erogaciones de pequeño valor, pero generalmente se dan frecuentemente, y al acumularlos, si los sumamos, pues bien, pueden venir siendo más de la mitad de mis ingresos. Esos gastos suelen pasar desapercibidos, por eso es muy importante que llevemos un seguimiento detallado de esos gastos hormiga. Por ejemplo, un café diario, un snacks, una aplicación de pago, propinas, transporte informal, esos gastos pequeños que parecieran que no afectan nuestra situación, estabilidad financiera, si nos ponemos a sumarlos, les puedo garantizar que resultan siendo una suma importante al final del mes. Hay que llevar un control sobre esos gastos hormiga, ¿cierto? Debemos identificarlos y priorizarlos. Controlar los gastos no significa simplemente disminuir el consumo, sino gastar con propósito. Debemos aprender a diferenciar entre lo que es esencial y lo que es prescindible. Así se optimiza el uso del ingreso. Entonces, ¿qué es lo esencial? Bueno, lo que sí o sí requiero. El prescindible es decir que no necesariamente debo ya, sino que puedo posponerlo o inclusive puedo tomar la decisión de no incurrir en ese gasto. Debemos ser muy responsables frente al gasto. Una vez nosotros hayamos definido de estos gastos cuáles son los que tenemos, es muy importante que tengamos claramente establecido cuáles son mis gastos opcionales, cuáles son mis gastos esenciales, cuáles son mis gastos fijos,
cuáles pueden ser mis gastos imprevistos, cuáles pueden ser mis gastos discrecionales y los gastos hormiga. Una vez yo haya identificado mis gastos y los haya clasificado, ¿cierto? El siguiente paso es reflexionar sobre el sentido y la intención con que se utilizan los ingresos para asumir estos gastos, ¿cierto? Al reflexionar sobre eso, vamos a poder comprender que el acto de gastar no es neutral, sino que conlleva una responsabilidad personal, social y financiera, sobre todo cuando tenemos recursos limitados, ¿no? Es decir, yo tengo que ser responsable conmigo, no solo a nivel financiero, sino también inclusive con mi salud mental, porque el hecho de gastar más de lo que me gano implica que voy a tener estrés, ansiedad, angustia, que puede aparecer con depresión y con otra sintomatología que puede afectar mi salud mental. Es muy importante diferenciar entre los gastos que se generan de una necesidad real, como por ejemplo la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, y los otros gastos que ya son impulsados por deseos, emociones o presiones externas, como el consumo por estatus o la gratificación instantánea. ¿Qué es eso de consumo por estatus? Cuando por ejemplo yo voy a la universidad y yo veo que mis amigas todas tienen el último celular, el iPhone, la última versión del iPhone, entonces pues yo siento que yo no puedo tener uno que no sea igual porque podría ser que esté por debajo del estatus que yo quiero estar o quizás pueda que me vayan a hacer bullying o quizás me vayan a estigmatizar o me vayan a... Entonces yo voy y compro ese mismo celular. O yo veo que están utilizando X computador en mi salón porque mis compañeros tienen tal computador, entonces yo debo comprar uno igual para no sentirme que estoy pues inferior a ellos, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta cómo juega la influencia de la sociedad y el entorno en las decisiones que nosotros tenemos con relación a los gastos en que incurrimos, ¿bien? Es muy importante distinguir entre los gastos motivados por necesidades reales a aquellos impulsados por deseo, ¿cierto? Porque si yo no diferencio muy bien, pues seguramente voy a incurrir en un descontrol financiero, a sobreendeudarme o inclusive a postergar metas que tenga importantes como ahorrar o como invertir, ¿bien? Necesidad o deseo. Antes de realizar un gasto es muy importante analizar si eso en lo que yo voy a incurrir es una necesidad real o es un deseo. Siempre vamos a priorizar lo indispensable para el bienestar o el funcionamiento básico. Tomar decisiones financieras racionales permite evitar impactos negativos en la liquidez. El consumo debe ser informado y planificado. El consumo que hagamos de lo que consumimos debe estar basado en el presupuesto que manejamos y que priorice primero, por supuesto, valga la redundancia, los gastos esenciales. Debemos evitar el endeudamiento innecesario. Ahora, ¿la necesidad qué es? Se refiere a los bienes y servicios esenciales para garantizar una calidad de vida digna, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, la vivienda, el acceso a los servicios públicos, la vestimenta básica y la educación. Estos hacen parte del núcleo de bienestar individual. No obstante a esto, pues las necesidades pueden variar según la etapa del ciclo. Por ejemplo, cuando somos adultos o estamos ya en la tercera edad, pueden surgir nuevas prioridades relacionadas con la salud, como la adquisición de medicamentos o dispositivos médicos para manejo de enfermedades crónicas, lo que demuestra que las necesidades no son estáticas sino dinámicas. Es decir, por ejemplo, ustedes que están chicos, pues tienen unas prioridades, tienen digamos que un estilo de vida y una salud muy positiva en términos de que por ahora no tienen que incurrir en gastos específicamente que tengan relación con la medicina, a no ser que quizás tengan algún tipo de patología. Ustedes darán prioridad a otras cosas, pero cuando ya uno llega a cierta edad, ya uno debe dejar, digamos, por ejemplo, de gastar en cierta cosa para darle prioridad sobre todo a lo que corresponde al cuidado de la salud, ¿bien? ¿Qué es un deseo? Pues un deseo corresponde a aquellos bienes o servicios que, aunque pueden mejorar el confort o el estilo de vida, no son indispensables para la supervivencia ni para el cumplimiento de las funciones básicas. Generalmente los deseos están motivados por factores emocionales, sociales o culturales, pero además por estrategias de marketing que lanzan
todas las marcas para hacer que nosotros nos volvamos consumidores impulsivos y que todo el tiempo estemos comprando, así no necesitemos, ¿bien? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad de las apariencias, donde se supone que nos van a medir por el estatus, por la imagen, y nos van a aceptar de acuerdo a eso, y eso es absolutamente falso, pero lamentablemente caemos en eso. Es importante, o para identificar el tipo de gasto que está realizando, es útil formularse una pregunta. ¿Este bien o servicio es verdaderamente indispensable para vivir con dignidad o mantenerme seguro? ¿O responde únicamente a un deseo personal? Siempre que vayan a comprar, a invertir, a entrar en un gasto, no en una inversión, sino en un gasto. Por ejemplo, una inversión podría ser una bicicleta si van a practicar ejercicio. Una inversión podría ser un computador si van a iniciar unos estudios o un proyecto que requiera el computador. Una inversión puede ser perfectamente, por ejemplo, los equipos para iniciar también cualquier emprendimiento. Una inversión podría ser insumos, materia prima, si ustedes van a producir algo y lo van a comercializar. ¿Ya? Entonces es muy diferente la inversión al gasto. Siempre, mis queridos aprendices, les recomiendo, antes de entrar a gastar, primero hagan esta pregunta, que es muy importante. Dice así: ¿este producto o este servicio es verdaderamente indispensable para vivir con dignidad y mantenerme seguro, o simplemente responde a un deseo personal? Una vez en esa respuesta, pues ya ustedes van a saber si se trata de una necesidad esencial o simplemente de un gasto. ¿Bien? Además tenemos otro tipo de gastos, como por ejemplo los gastos emocionales. También son los gastos impulsivos o compulsivos. Es un gasto de consumo no planificado, caracterizado por la falta de racionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que por pura emoción, porque yo me impulso por la emoción, tomo la decisión de comprar. Estos gastos se originan como respuesta emocional frente a una situación conflictiva o estresante, tales como problemas laborales, conflictos familiares o de pareja. ¿Cierto? Encontramos, por ejemplo, dice, vamos a buscar aquí ejemplos. Estos gastos emocionales puede ser, es que estoy muy estresada y me voy a ir a comprar ropa porque cuando yo compro ropa me desestreso. O es que estoy muy deprimida porque estoy pasando por una ruptura emocional y me produce mucha ansiedad por comer, entonces voy a comprar mucha comida. Este sería un gasto emocional, ¿bien? Y ya, digamos, para terminar lo que corresponde a los tipos de al tema como tal de gastos, entonces hablaríamos en este caso de las responsabilidades. Tenemos varios tipos de responsabilidad frente a los gastos. El manejo responsable del gasto implica desarrollar una cultura financiera que debe estar basada en la planificación, la priorización y el consumo. En este marco, la responsabilidad frente a este gasto las podemos clasificar así. 1. Responsabilidad presupuestal. Consiste en elaborar, seguir y ajustar un presupuesto personal o familiar que contemple los ingresos reales y establezca los límites claros para los egresos, priorizando siempre los gastos esenciales y evitando el déficit. ¿Qué es el déficit? Pues que me quedó faltando. Ejemplo, me gano 2 millones y gasté 3. Tengo un déficit de 1 millón. Responsabilidad crediticia. Implica utilizar el crédito únicamente como una herramienta estratégica para inversiones. Por ejemplo, es que voy a pedir un préstamo, pero no va a ser, por ejemplo, si es un préstamo libre inversión, no voy a coger la plata y la voy a gastar en algo que no sea para que me genere rentabilidad. Una cosa es, por ejemplo, hacer un crédito para un viaje, ¿sí? Yo hago el crédito para el viaje, lo planifico y lo pago durante un año, porque de los recursos que percibo tengo para pagar ese crédito. Y otra cosa es, por ejemplo, hacer un crédito para comprarme un vehículo para trabajar en el vehículo. Esto ya se concibe como una inversión. ¿Listo? Y es muy importante tener en cuenta que si yo tengo la posibilidad de adquirir a créditos del sistema financiero, debo ser muy responsable, es decir, no adquirir 5, 6, 7, 8, 9, 10 créditos al tiempo, o como suele pasar que nos llaman a ofrecernos tarjetas de crédito de todos los bancos al tiempo y recibimos 10 tarjetas de crédito, resultamos usándolas todas y al final nos quedamos ilíquidos y entramos en déficit o en mora. La responsabilidad emocional.
Reconocer y gestionar esas emociones que pueden incidir en decisiones impulsivas. Es importante. Debemos trabajar en fomentar la autorregulación y el control del gasto ante presiones sociales, publicitarias o estado de ánimo. Por ejemplo, que estoy viendo que los últimos zapatos de moda son tales y son divinos, son espectaculares y veo y veo y veo por todas las redes sociales. Debo tener la capacidad de autorregularme y de tomar la decisión de que no voy a incurrir en ese gasto porque realmente es muy emocional y no es productivo. Viene la responsabilidad informativa. Es muy importante siempre que cuando vamos a adquirir un crédito, sobre todo en el sistema financiero o en cualquier otra entidad, conozcamos los términos y las condiciones, porque suele pasar que en todo lado están ofreciendo créditos, pero no miramos las condiciones y resultan cobrándonos unas tasas de interés en donde pagamos 4 y 5 veces el doble. Por ejemplo, nos hacen un crédito en un almacén, sacamos un celular de 1 millón y resultamos pagando 3 millones. Por ejemplo, nos hacen un crédito en un banco y nos prestan 10 millones y resultamos pagando 20 o 30 millones porque la tasa es muy alta. Además, también puede ser que, por ejemplo, yo pida crédito en una entidad financiera que no es un banco, ni es una caja de una entidad de ahorro, llamémoslo así, que no es banco, es una entidad financiera, pero no necesariamente es banco, porque existen bancos y existen entidades financieras que, digamos, también tienen unas políticas establecidas en donde le cobran a uno hasta IVA por el préstamo. Entonces hay que tener mucho cuidado con revisar las condiciones cuando vamos a adquirir préstamos. Responsabilidad social y familiar. Debemos entender que las decisiones de gasto no me afectan solo a mí, sino también a mi entorno familiar. Por ejemplo, si yo tengo familia, esposo, hijos, todo en lo que yo incurra como gasto también puede de algún modo afectar a mi familia. Bien, ¿qué estrategias hay para controlar el gasto? Súper importante hacer un plan de gastos. Elaborar un plan de gastos es una herramienta importante para poder administrar esos gastos. Esto nos permite ver con claridad la relación que hay entre lo que estoy recibiendo y lo que estoy gastando, y eso nos permite más fácil tomar decisiones. Además, pues hacer ese presupuesto, inclusive aquí el material trae una plantilla de presupuesto que podemos tomar como ejemplo, ¿cierto? Se recomienda hacer un presupuesto mensual, se recomienda, por supuesto, dentro de ese presupuesto además tener un gasto consciente y controlado, hacer un ahorro constante, manejar adecuadamente los créditos, recibir educación financiera permanentemente, planificarnos financieramente a largo plazo, diversificar los ingresos, aprovechar promociones, controlar los gastos hormiga, comprar de manera inteligente. Conclusión: la administración adecuada de los ingresos y gastos personales es un componente esencial para lograr la estabilidad financiera y el bienestar integral. En un entorno económico cada vez más incierto y cambiante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos trabajos, mañana no sabemos si vamos a tener. Es importante contar con educación financiera que no solo nos permite tomar decisiones muy importantes e informadas sobre cómo debemos usar el dinero, sino también nos permite anticiparnos a imprevistos, evitar el sobreendeudamiento y construir un futuro sostenible. En síntesis, pues aquí tenemos este mapa mental que nos ayuda a concluir todo lo que estuvimos trabajando. ¿Qué es educación financiera? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es economía? ¿Qué son decisiones informadas? ¿Y qué significa sostenibilidad? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los gastos? ¿Y cómo debemos precisamente trabajar? ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, con relación a esto, hice un abordaje muy general de lo que corresponde al tema de la semana sobre los gastos. Ahora corresponde que ustedes ya bajen el material, lo lean mucho más en detalle para que procedan a entender con mayor claridad, si les quedaron dudas, acerca de la importancia de identificar, conocer y planificar los gastos para tener éxito. Ahora, ¿cuál es la evidencia que hay por desarrollar para esta semana 2? Una bitácora de decisiones, se llama así, Bitácora de Decisiones Financieras Responsables. Está programada para ser desarrollada del 19 al 25 de mayo. Y aquí les explico cómo se desarrolla. Dice: cada aprendiz debe elaborar una bitácora en formato PowerPoint, en la cual registre diariamente de manera ordenada, coherente y reflexiva las decisiones financieras que toma en su vida personal a lo largo de una semana. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elaborar presentación en diapositivas mediante el formato PowerPoint y van a elaborar esta bitácora
durante 7 días, es decir, durante 7 días van a hacer el control, ya les voy a explicar, de lo que implica para ustedes los ingresos y los gastos, y lo van a plasmar en PowerPoint, en diapositivas, y lo van a presentar. ¿Qué debe tener ese documento? Llamémoslo así. Dice, la presentación de la bitácora debe incluir los siguientes elementos: una portada con su nombre, el número de la ficha, nombre del programa y el título de la evidencia. Debe tener una introducción con una breve explicación sobre la importancia de tomar decisiones financieras responsables. Luego van a hacer registro diario durante una semana, representar mediante tablas, imágenes, iconos o descripciones breves las decisiones financieras tomadas. El registro debe incluir como mínimo 7 entradas, una por día, que contengan situación de gasto o ahorro, razón de la decisión tomada y estrategia aplicada para controlar el gasto. Es decir, esto para cada día durante 7 días. Luego deben dar una reflexión final a esto. ¿Qué aprendí sobre los hábitos de gasto? ¿Qué estrategias ayudan a controlar mejor los recursos? ¿Y qué acciones se pueden aplicar a futuro para lograr un equilibrio financiero? Y por último, conclusiones. Entonces ahí deben ustedes concluir para qué les sirvió la actividad, realmente por qué es importante la planeación de gastos y por supuesto llevar esa bitácora que corresponde a las decisiones financieras personales. ¿Listo? Entonces ya nos queda claro que es simplemente diariamente nos vamos primero a hacer el registro diario, puede ser en Excel. ¿Qué debe tener ese registro, no? Situación de gasto o de ahorro. Ejemplo, hoy empecé con un ahorro de 100.000 pesos. ¿Qué hice con los 100.000 pesos? Bueno, gasté 80.000 pesos en tal cosa. Hoy empecé, con unos ingresos de 100.000. Con el ingreso de 100.000, entonces incurrí en X gastos y me quedó X cantidad. ¿Por qué incurrí en esos gastos? Por eso debo decir la decisión tomada, el por qué incurrí en esos gastos. ¿Qué puedo hacer para controlar esos gastos? ¿Qué aprendí sobre...? No, simplemente así. El valor con el que inicio el día. ¿En qué gasté ese dinero? Y el por qué lo gasté en eso. Y así lo hacemos con el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya para terminar la actividad van a poner entonces la reflexión inicial, qué aprendieron, qué estrategias y qué acciones y las conclusiones y observaciones. ¿Listo? Yo les recomiendo que esas tablas del manejo del presupuesto diario las hagan en Excel y luego las peguen en el formato PowerPoint y lo suban a la plataforma. ¿Listo? La próxima videoconferencia, sesión en línea, será el próximo martes, también nuevamente el martes 26 de mayo a las 7 de la mañana. Cuéntenme por favor quién tiene dudas, preguntas e inquietudes. Levantan la manito. No hay, bueno, en señal de que no hay preguntas, dudas, inquietudes, por favor el dedito arriba, son tan amables. Samuel, Isis, Air, Ani. Muy bien, muchas gracias. Listo, muy bien mis queridos aprendices, muchos éxitos con esta actividad, espero les vaya súper bien, está muy sencilla, lo importante es disponerse a hacerla y de una manera muy honesta, ¿no? Ojalá hagámosla real, con nuestra vida real, no importa, no tengan pena, no tengan vergüenza, si les salen negativos, si les salen déficits, si están quizás incurriendo en gastos hormiga, bueno, otro tipo de gastos que no necesariamente se requieren, no importa, pero el resultado del ejercicio es podernos llevar a esa reflexión importante de cómo debemos organizar nuestras finanzas para mejorar y obviamente tomar decisiones financieras informadas y poder tener éxito. Gracias a ustedes, un feliz día, cuídense, nos vemos en 8 días, chao, chao.